Mi hermana destruyó mi auto, así que yo le quité a su marido. Parte 1. Mi relación con mi hermana, Sofía, siempre fue complicada. Desde que éramos niñas, había una competencia no declarada entre nosotras. Ella siempre fue la más extrovertida, la que llamaba la atención sin siquiera intentarlo, mientras que yo me consideraba más tranquila, más enfocada en mis estudios y mis metas. Nunca creí que llegaríamos a un punto donde la tensión entre nosotras se volvería tan tóxica. Todo comenzó el día que decidí comprarme mi primer auto. No era un coche lujoso, pero era mío, y me costó meses de esfuerzo. Lo amaba. Tenerlo significaba libertad y me llenaba de orgullo, porque lo había logrado sola. Sabía que Sofía lo veía con recelo. Ella ya estaba casada con Andrés, y aunque siempre había tenido todo lo que quería, en ese momento atravesaban dificultades económicas. Yo sentía pena por ellos, pero Sofía tenía una forma de hacer que sus problemas fueran culpa de los demás. Una tarde, mientras estaba en la casa de nuestros padres para una reunión familiar, Sofía me pidió prestado el auto para hacer una diligencia rápida. Aunque algo me decía que no debería, accedí. No pasó más de media hora cuando recibí una llamada de ella, histérica, diciendo que había tenido un accidente. Mi corazón se desplomó. Me dirigí al lugar lo más rápido posible, y cuando llegué, no podía creer lo que veía. Mi auto estaba destrozado, como si hubiera sido embestido por un camión. Sofía estaba parada al lado del coche, hablando con los oficiales de tránsito. Al verme, se acercó y trató de justificar lo sucedido con excusas. Que la culpa había sido del otro conductor, que las calles estaban mojadas, que el freno no funcionaba bien. Pero algo en su actitud me molestaba. No parecía estar genuinamente arrepentida, como si no comprendiera lo que acababa de perder. El enojo se apoderó de mí. Era mi coche, fruto de mi trabajo, y ella lo había destruido como si no importara. Pero Sofía, en lugar de mostrar empatía o responsabilidad, se limitó a decir: «Bueno, son solo cosas. Ya te comprarás otro». Esas palabras me perforaron el alma. «Son solo cosas», dijo ella. No entendía el sacrificio que había detrás. No entendía lo que significaba para mí. Sentí una rabia intensa, pero en ese momento no dije nada. Me alejé y decidí que me ocuparía del asunto más tarde. Durante los días siguientes, traté de hablar con Sofía sobre el accidente, pero ella me evadía. Finalmente, cuando nos encontramos, su actitud fue incluso peor. Me dejó claro que no iba a pagar por los daños y que además, según ella, el accidente había sido culpa mía por haberle prestado el auto. Esa noche, mientras intentaba calmarme en casa, Andrés, su esposo, me envió un mensaje. Siempre habíamos tenido una relación cordial, pero no éramos particularmente cercanos. El mensaje era sencillo. Siento mucho lo que pasó con tu auto. Sofía me dijo que no quiere hablar del tema, pero estoy aquí si necesitas algo. Ese mensaje encendió algo en mí. No lo sé. Tal vez fue la empatía que Andrés mostró, algo que mi propia hermana no pudo ofrecerme. Tal vez fue el simple hecho de que me sentía traicionada por Sofía, y en ese momento, Andrés representaba todo lo contrario. Pero decidí responderle. Lo que comenzó como una conversación sobre el accidente, rápidamente se transformó en algo más. Andrés me confesó que también estaba cansado de la actitud de Sofía, que últimamente se sentía más como un extraño en su propio matrimonio. Esa conversación me hizo sentir entendida, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, esas charlas se volvieron una rutina diaria. No me di cuenta del peligro hasta que ya estaba demasiado involucrada. Sentía una conexión con Andrés que nunca antes había sentido con nadie más. Era como si nuestras heridas nos unieran, como si ambos estuviéramos buscando algo que nuestras relaciones familiares nos habían negado durante tanto tiempo. Un día, nos encontramos en persona, y lo que había comenzado como una simple amistad se transformó en algo más profundo. El sentimiento de culpa era innegable, pero había algo en Andrés que me hacía sentir viva, importante. Me hacía sentir que no estaba sola en mi dolor. Nunca planeé quitarle a Sofía a su esposo. No era algo que hubiera deseado conscientemente, pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar que, después de todo lo que me había hecho, tal vez,
solo tal vez, merecía un poco de justicia. Mi hermana destruyó mi auto, así que yo le quité a su marido. Parte 2. La relación con Andrés se volvió más intensa con el paso de los días. Cada encuentro, cada mensaje, cada llamada, hacía que me sintiera más conectada a él, pero también más atrapada en una red de emociones contradictorias. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Andrés me hacía sentir comprendida, algo que Sofía, con su indiferencia y egoísmo, nunca había logrado. Él me escuchaba, me apoyaba y me hacía sentir vista. Recuerdo la primera vez que me tomó de la mano. Fue en uno de esos encuentros en los que nos habíamos prometido que solo hablaríamos de nuestros problemas, que no cruzaríamos esa línea. Estábamos sentados en un pequeño café, hablando sobre lo desgastada que estaba su relación con Sofía. Él me miró a los ojos y dijo: "No sé cómo llegamos a esto, pero siento que contigo, todo tiene más sentido". Sentí su mano rozar la mía, y en ese momento, algo en mi interior cedió. No era solo atracción, era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba eligiendo a mí. No a Sofía, no a la hermana brillante que siempre había estado en el centro de todo, sino a mí, a la mujer que había pasado desapercibida, a la que siempre quedaba en segundo plano. Esa noche no solo fue un abrazo lo que compartimos, lo sabía desde el principio, pero ahora era imposible negarlo. Me había enamorado de Andrés. Y él, de alguna manera, también sentía lo mismo por mí. A pesar de la intensidad de lo que estábamos viviendo, no podía evitar la culpa que me corroía. No solo estaba traicionando a mi hermana, sino que también me estaba traicionando a mí misma. Durante tantos años, había intentado ser la mejor versión de mí, esforzándome por ser justa, honesta y responsable. Ahora, todo eso parecía derrumbarse por un amor prohibido. Andrés, por su parte, tampoco estaba en paz. En una de nuestras conversaciones más difíciles, me dijo: "No quiero hacerle daño a Sofía, pero ya no soy feliz con ella. Esto, lo nuestro, no sé si está bien, pero tampoco sé cómo detenerlo". Intentamos mantenerlo en secreto, pero el estrés de vivir con esa doble vida comenzó a afectarnos. Cada vez que veía a Sofía en reuniones familiares, mi corazón se aceleraba. Ella seguía actuando como si nada hubiera pasado con mi auto, como si destruirlo no hubiera significado nada. Su desinterés solo alimentaba más mi rencor, pero al mismo tiempo me hacía sentir aún más culpable por lo que estaba haciendo a sus espaldas. La tensión llegó a un punto insostenible cuando, durante una comida familiar, mi madre comenzó a hablar de lo afortunada que Sofía era por tener a Andrés como esposo. "Es un hombre tan bueno, siempre está pendiente de todos", dijo mi madre con una sonrisa. Sentí que me iba a desmoronar en ese momento. Sofía se limitó a asentir, sin mostrar ni una pizca de agradecimiento. Fue en ese momento que me di cuenta de que ella no apreciaba lo que tenía. Después de esa comida, no pude soportar más la situación. Le escribí a Andrés para vernos esa misma noche. Cuando nos encontramos, no pude evitar soltar todo lo que llevaba guardado. "No puedo seguir así, Andrés. Estoy destrozada por dentro. Sofía no se merece esto, pero al mismo tiempo, no puedo dejar de sentir lo que siento por ti". Él me miró con los ojos llenos de dolor. "Yo tampoco puedo seguir así. No quiero hacerle daño a nadie, pero no puedo fingir que mi matrimonio con Sofía tiene arreglo. Tú eres lo único real que tengo ahora". Esa confesión me golpeó con fuerza. Por un lado, me sentía validada, como si todo lo que habíamos vivido tuviera sentido. Pero por otro, sabía que estábamos a punto de cruzar una línea sin retorno. Finalmente, Andrés tomó una decisión. Me dijo que le pediría el divorcio a Sofía. No por mí, sino porque ya no podía vivir en una relación donde no había amor, solo costumbre. Le pedí que lo pensara bien, que no lo hiciera por impulso, pero él estaba decidido. A los pocos días, Andrés le habló a Sofía. Según me contó, ella no reaccionó de inmediato. En lugar de enojarse o derrumbarse, simplemente lo miró y le dijo: "Sabía que esto iba a pasar. Has estado distante y, francamente, no me sorprende que quieras irte". Pero lo que vino después no lo esperaba.
En lugar de hablar sobre el porqué de la ruptura, Sofía me buscó. Llegó a mi casa sin previo aviso, con una expresión que no había visto antes. Su semblante era tranquilo, pero sus ojos delataban un mar de emociones contenidas. Necesito saber algo, dijo sin preámbulos. ¿Tú y Andrés están juntos? Mi hermana destruyó mi auto, así que yo le quité a su marido. Parte 3 y final. Estaba frente a mí, mi hermana, a punto de descubrir todo lo que había pasado. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Sofía, espera, yo... No, no quiero escuchar excusas. Solo dime la verdad, interrumpió, su voz temblando ligeramente. En sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. Nunca había visto a Sofía tan vulnerable. Decidí ser honesta. Sí, estamos juntos. Después del accidente, Andrés y yo empezamos a hablar. Y... no sé cómo explicarlo, pero había una conexión que ninguno de los dos pudo evitar. Ella se quedó en silencio. Y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Sofía se pasó una mano por el cabello, como si estuviera intentando procesar la información. ¿Y tú no pensaste en mí en todo este tiempo? ¿En lo que eso significaría para nuestra familia? Su voz se quebró, y el dolor en su mirada me atravesó. Claro que pensé en ti, Sofía. Pero también pensé en lo que hiciste con mi auto. Nunca asumiste la responsabilidad y me dejaste sintiéndome menospreciada. Cuando me enteré de que ya no amabas a Andrés, todo cambió. No lo busqué, simplemente sucedió, le expliqué, tratando de mantenerme firme. ¿Eso lo justifica? ¿De verdad crees que quitarme a mi esposo es la respuesta? Preguntó, con un tono de voz cada vez más fuerte. Había una herida abierta entre nosotras, y sabía que iba a tardar en sanar. Me duele tanto como a ti. Nunca quise que esto se convirtiera en un campo de batalla entre nosotras. No estoy tratando de lastimarte, pero tampoco puedo ignorar lo que siento, respondí, sintiéndome cada vez más atrapada en este juego de culpa y amor. Lo que yo hice no se compara con lo que tú has hecho. La sangre es más importante que un hombre, insistió Sofía, y pude ver cómo las lágrimas empezaban a caer. En su rostro, la tristeza se mezclaba con el resentimiento. No puedo creer que te hayas dejado llevar así. Nunca te consideré capaz de esto. No supe cómo responder. Tenía la sensación de que lo que había hecho, aunque doloroso, había sido liberador para mí. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el dolor que estaba causando a mi hermana. Era como si el amor que había crecido entre Andrés y yo, aunque genuino, estuviera alimentando un fuego que destruía lo que alguna vez habíamos tenido como hermanas. Tal vez esto era lo que necesitábamos para enfrentar nuestras verdades, le dije, sintiendo que estaba exponiendo mis pensamientos más profundos. Siempre hemos tenido esta competencia, y tal vez esto solo fue el punto de quiebre. No puedo cambiar lo que siento, y no puedo ser responsable de lo que Andrés decide hacer con su vida. Sofía asintió, aunque su expresión no se suavizó. Así que, ¿esto es lo que somos ahora? ¿Dos hermanas que se pelean por un hombre? Eso no es lo que creí que éramos. La tristeza en su voz me rompía el corazón, y sentí un impulso de acercarme, de abrazarla, pero sabía que ahora estaba en una línea delgada. La conversación se tornó tensa y dolorosa, pero también liberadora. A pesar de las lágrimas, había una sinceridad en lo que estábamos compartiendo. Estábamos exponiendo nuestras heridas, cada una a su manera. Al final, Sofía se levantó, me miró una vez más y dijo, no sé si podré perdonarte, pero no quiero perderte como hermana. Este amor que sientes por Andrés, no sé qué será, pero espero que encuentres lo que estás buscando. Solo espero que no te duela tanto como me duele a mí. Y con eso se fue. La puerta se cerró detrás de ella, y sentí que una parte de mi corazón se quedaba con ella. El peso de la culpa y el amor se balanceaba en mi interior, y en medio de la confusión, supe que, aunque había perdido a mi hermana, había ganado una nueva perspectiva sobre mí misma. La vida continuó, pero la relación con Sofía nunca volvió a ser la misma. Andrés y yo comenzamos una nueva etapa, pero con una sombra siempre presente, una sombra que se manifestaba cada vez que pensaba en lo que había sacrificado. A pesar de que encontré en Andrés un amor que nunca había imaginado, el costo fue alto.
La lección más dolorosa fue que el amor no siempre es suficiente y que a veces la familia es lo que realmente importa. Con el tiempo, comprendí que el amor entre Andrés y yo, aunque genuino, había sido una respuesta a la soledad y la traición, no solo hacia Sofía, sino también hacia mí misma. Aprendí que la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestras debilidades y confrontar nuestras verdades. La relación con mi hermana se volvió un capítulo difícil de nuestro pasado, pero una lección fundamental para construir un futuro más sano. El camino hacia la sanación no es lineal, pero estoy decidida a seguir adelante, a reconstruir lo que una vez se perdió. La familia es complicada, pero, a pesar de todo, es irreemplazable. Ahora, con el tiempo, espero que algún día podamos encontrar un camino para sanar juntas.